Algunas escenas en este programa han sido dramatizadas. Despiadadas pandillas gobernaban las calles de Chicago, vendiendo drogas y dejando un rastro de violencia y muerte a su paso. Para inhabilitar a una de ellas, con 30,000 integrantes e ingresos de $100 millones anuales, se requerirá el esfuerzo combinado de la policía de Chicago, 5 agencias federales y un fiscal muy decidido. Los fiscales en busca de la justicia. En diciembre de 1992, el fiscal general adjunto Ron Seifer asumió la investigación federal de los discípulos de los Gangsters, la pandilla más poderosa y sanguinaria de Chicago. Yo formaba parte de un equipo de agentes y oficiales que estaban en las calles y eran verdaderos héroes en su comunidad. Ellos hacían el trabajo día tras día, noche tras noche, semana tras semana, alejados de sus familias, haciendo un trabajo tedioso, un trabajo peligroso, un trabajo que construye la clase de procesamiento que cambia a una ciudad y que literalmente cambia las vidas de las personas que están en esta ciudad. La muerte de los discípulos. En el año 1992, la ciudad de Chicago estaba sitiada. Las pandillas habían convertido vecindades prósperas en tierras baldías. El agente Rick Barrett lideraba una investigación de la Agencia Federal de Control de Drogas sobre las actividades de las pandillas. Chicago siempre ha sido un lugar donde ha habido mucha actividad de pandillas, pero en esa época en particular, el crack estaba llegando por primera vez a nuestras calles. Esa droga es muy poderosa, muy barata, produce muchos ingresos y ganancias para las pandillas. Asociado con ese tráfico, encontramos mucha violencia. El asesinato estaba en aumento en Chicago y el crack estaba inundando las calles. La policía de Chicago trabajaba para contener la marea de violencia, pero el atractivo del crack y del dinero fácil que producía daba impulso a las pandillas. El sargento de la unidad antipandillas, Jim Darling, vio directamente su efecto en los que alguna vez fueron vecindarios pacíficos. Allí la gente tenía un miedo constante de recibir un tiro o de ser asesinados. Estas pandillas tenían un dominio total en esos vecindarios y hacían que la gente buena tuviese miedo de salir a la calle y vivir una vida normal. Las pandillas no solo causaron bajas entre sus propias filas. Cualquiera que se encontrara en el fuego cruzado de sus enfrentamientos se convertía en una víctima. La policía disputaba una batalla perdida. Habla el agente de la DEA, Rick Barrett. Justo cuando uno piensa que han desaparecido, regresa a trabajar al día siguiente y están de vuelta. Es como un círculo vicioso en donde los empujamos de una esquina de la calle a la otra, desde el distrito Englewood hasta el distrito Grisham y los suburbios, pero ellos regresan. Siempre están en alguna esquina con su mercado de drogas al aire libre. Y la policía tiene el trabajo más duro del mundo. Su trabajo es el de mantener seguras las calles. Pero con cada miembro de la pandilla que la policía de Chicago arrestara, los más estaban esperando para unirse. A finales del año 1990, la investigación de la DEA comenzó a concentrarse en una pandilla en particular, los discípulos de los Gangsters, con 30,000 miembros. Mary Hodge trabajó con Rick Barrett en la fuerza de trabajo de la DEA. Uno debe entender que no había ningún punto de partida cuando comenzamos la investigación. Teníamos muy poco. Teníamos a un informante que proporcionaba información histórica sobre los discípulos de los Gangsters y su jerarquía. Él nos dio un punto de partida y algunos nombres que comenzamos a investigar. Basados en cualquier información que pudiesen encontrar, los investigadores usaron cámaras de vigilancia para grabar las ventas de drogas.
Pero las cintas revelaron poco sobre la clave de la pandilla, su liderazgo. La investigación de Barrett estaba en un punto muerto. Teníamos varios discos girando al mismo tiempo y realmente no íbamos a ninguna parte. La investigación necesitaba un nuevo enfoque. La DEA acudió al fiscal general Ron Seifer. Cuando yo me involucré en el caso, vi el asombroso dominio que tenían los discípulos de los gángsters en las comunidades de Chicago. Y vi el enorme daño que ellos hacían en la ciudad de Chicago. Así que quise hacer algo al respecto junto con el equipo. Seifer aprendió que los discípulos de los gángsters eran una de las pandillas más ricas y mortales en el país. Los discípulos de los gángsters eran célebres por matar a los miembros que rompieran su código de silencio. En los vecindarios más pobres de Chicago, usaban a niños de 8 años para llevar sus armas y drogas. Barrett sabía que para romper el control de los discípulos de los gángsters, debía atrapar a sus líderes. Nuestro objetivo desde el principio fueron los líderes de la pandilla. Uno de los aspectos singulares de esa investigación era que el culpable ya estaba encarcelado. Larry Hoover era uno de los 9,000 discípulos de los gángsters en el sistema de prisión de Illinois. Fue condenado en 1973 por asesinato. Los investigadores pensaban que era un miembro de alta jerarquía en la pandilla, que dirigía sus actividades tanto dentro como fuera de la prisión. Francamente, había mucha gente dentro y fuera de la DEA que no entendía por qué estábamos señalando a alguien que ya estaba encarcelado. Aunque Larry Hoover estaba en prisión, Ron Seifer creía que seguía siendo una amenaza para la comunidad, como si estuviese en la calle. Sabíamos que Larry Hoover de alguna manera se comunicaba con los líderes de la pandilla en la calle, porque algo en lo que todos estábamos de acuerdo, al igual que con cada persona que hablamos de la pandilla y con cada persona que había observado a los discípulos de los gángsters, era que Larry Hoover estaba involucrado. Ron Seifer se reunió con la investigadora Mary Hodge para desarrollar una estrategia. Para obtener una condena por conspiración federal de drogas que lleva una condena de cadena perpetua sin libertad condicional, necesitaban mucho más que los testimonios de los testigos de los actos violentos de la pandilla. Quería tener un caso que pudiéramos construir inexpugnablemente, que estuviese grabado y que no dependiera de que algún testigo dijera la verdad, sino que estuviese basado en las propias palabras de Larry Hoover y de sus cómplices. Para hacer esto, nos concentramos en las drogas, la razón de ser de esta pandilla, que no era la violencia, sino el dinero. Seifer pidió que se colocara un equipo de sonido muy sensible para separar las llamadas de Hoover de la de los demás presidiarios. Pero los investigadores se dieron cuenta de que Hoover nunca hablaba de negocios por teléfono. No, solo ven a verme. Muy bien. Desde las instalaciones del correccional de Viena, ellos no tenían que hacerlo. Habla la investigadora Mary Hodge. En ese entonces, Viena parecía un campus universitario. Era una instalación de mínima seguridad. No tenía ninguna cerca ni muralla de ningún tipo. De hecho, era un lugar hermoso. Los investigadores de Seifer se enteraron de que Hoover se mantenía en contacto regularmente con los discípulos de los gángsters que estaban en las calles. Recibía muchas visitas y estaba muy mal vigilado. Los diarios de prisión revelaron que los invitados de Hoover a menudo eran miembros de la pandilla que usaban un alias. La fiscalía necesitaba una causa probable para grabar las visitas personales de Hoover. Ellos necesitaban a un miembro con los detalles de la pandilla y finalmente encontraron al adecuado.
A principios de 1993, en Decatur, Illinois, un discípulo de los gángsters llamado Charles Yellow Banks hizo una venta de drogas a un agente encubierto. ¿Dónde está mi dinero? Tengo el material en la cajuela. Vamos, viejo. No, vamos, es más seguro aquí porque ¿Por qué estás mintiendo. jugando conmigo? Vamos, viejo, ¿dónde está mi dinero? Aquí está, aquí mismo, amigo. La señal de detención para los agentes federales era la apertura de la cajuela del auto. Vamos, dame mi material. ¡Quieto! ¡Ponga sus manos en alto! ¡Levante sus manos ahora! ¡Levántelas! ¡Dese vuelta! Charles Yellow Banks fue arrestado y culpado de venta de narcóticos. Oh, estabas en esto. Es divertido, muy gracioso. Eres un hombre gracioso. Como parte de un esfuerzo para lograr que los miembros de la pandilla se convirtieran en informantes, los investigadores se reunieron con Charles Banks. Sabiendo que le podría significar la muerte, Banks accedió a desafiar el código de silencio de la pandilla. Yo hice pocas cosas, sí, ya saben, puedo cuidarme solo. Ron Seifer, él es Charles Banks. Él le dijo al fiscal que nunca había conocido a Hoover, pero que sabía de la estructura interna de la pandilla. Banks le dio a Seifer lo que éste no tenía: información clave acerca de las actividades actuales y de la organización de la pandilla. Larry Hoover ideó, mientras estaba en prisión, una estructura que se parecía a una estructura corporativa. Él mismo se colocó en la cima, como el presidente de la junta de directores. Inmediatamente debajo de él estaba la junta de directores. Aproximadamente la mitad de esos miembros estaban en la cárcel y controlaban el sistema de prisiones. La otra mitad de ellos estaban libres, controlando las operaciones de los discípulos de los gángsters en las calles. La información de Banks le dio a Seifer la causa probable que él necesitaba para obtener una orden de monitoreo para vigilar las conversaciones de Larry Hoover con sus visitantes. Sería fácil penetrar el dominio de Hoover, la prisión que controlaba. Tomaremos fotografías de ellos desde la oficina del guardia, justo aquí. Seifer y su equipo sabían que las técnicas estándar de vigilancia serían poco efectivas. Al agente de la DEA, Rick Barrett, se le ocurrió una idea. Comencé a pensar en eso. Un pequeño bombillo se encendió en mi cabeza y pensé, ¿podríamos ponerle un micrófono a los pases de visitantes? Quizás no era una idea descabellada. Me preguntaba si era técnicamente posible. El fiscal se reunió con el director del Departamento de Correccionales del estado de Illinois. Quería crear una identificación para visitantes a la que se pudiese incorporar pequeños dispositivos de audio. Lo que ellos dijeron fue, creen esas identificaciones para visitantes y nosotros las implementaremos en 4 instituciones diferentes para que nadie pueda sospechar. Porque si uno introduce algo nuevo en el sistema de alguna prisión, los prisioneros estarán alerta por el hecho de que algo podría estar sucediendo. Ellos dijeron, tienes que introducir esas identificaciones por un periodo de tiempo antes de poder hacer algo, porque algunas serán mordidas, otras destruidas y otras serán revisadas cuidadosamente. ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué hay de esto? Oye, no te preocupes por eso. Mira, todos las llevan puestas. El equipo de Seifer comenzó a grabar las conversaciones de Hoover en octubre de 1993. Hola, ¿qué hay, pequeño G? Hola, viejo. Qué bueno verte. ¿Cómo estás? Las conversaciones fueron grabadas en Chicago a 563 kilómetros de distancia. Pero la transcripción de las grabaciones fue una tarea laboriosa. Lo primero que se hizo aparente con estas grabaciones fue que eran muy difíciles de escuchar. Había mucho ruido de fondo, muchas distracciones y por supuesto Larry Hoover y sus visitantes no estaban gritando sus conversaciones acerca de su actividad ilegal, pero aún así podíamos escucharlas. Fue atormentador. Ellos hablaban de cómo la pandilla estaba haciendo dinero.
Larry daba instrucciones para llevar las operaciones, de cómo llevar las drogas y a quiénes deberían dárselas. Era absolutamente atormentador, todo lo que puedan imaginarse. Seis semanas después, el micrófono fue descubierto por uno de los visitantes de Hoover. La grabación se detuvo. De las 55 horas de grabación, solo 4 contenían conversaciones incriminatorias entre Hoover y su alto comando. Las cintas mostraron un panorama del imperio de drogas de los discípulos de los gángsters. Pero para detener a Hoover, la fiscalía todavía necesitaba conectar a la pandilla con el dinero de la droga, para probar que Hoover era responsable de las actividades de la pandilla en las calles. En Chicago, el fiscal general Ron Seifer estaba construyendo un caso de conspiración de narcóticos. Su blanco era Larry Hoover, un asesino convicto que controlaba a los 30,000 integrantes de los discípulos de los gángsters desde la cárcel. Seifer grabó horas de conversaciones entre Hoover y su alto comando. Pero no era suficiente. No teníamos las drogas, ni teníamos el dinero, no sabíamos cómo manejaban las cosas en la calle, así que era una conspiración hueca, y sería muy difícil de convencer al jurado. La fiscalía acudió a la policía de Chicago. Nadie conocía a esta pandilla como el Departamento de Policía de Chicago, sobre todo los especialistas en pandillas de esta organización. Así que yo sabía que debíamos involucrarlos si queríamos formar una acusación contundente. Era esencial que lo hiciéramos. El sargento de la unidad antipandillas, Jim Darling, le informó a su equipo que trabajarían con la oficina del fiscal general en un esfuerzo para atrapar al líder encarcelado de la pandilla contra la que ellos luchaban diariamente. El equipo se fue a las calles, recolectando evidencias y reportándose al fiscal Ron Seifer. La policía de Chicago sabía exactamente dónde estaban los puntos de venta de drogas de los discípulos de los gángsters, así que lo que ellos hicieron fue recolectarnos evidencias de esos puntos. Se infiltraban, hacían compras encubiertas y filmaban esos puntos de ventas de drogas. Esta era una buena evidencia porque así el jurado podría ver con sus propios ojos el proceso cotidiano de vender bolsas de crack o heroína a $10 cada una. Ron Seifer le explicó a su equipo que todas las actividades de los discípulos de los gángsters podrían ser consideradas como un negocio continuado. También les dijo que todas las ganancias por la venta de drogas ilegales sobrepasaban los $100 millones al año. Incluyó al fiscal federal Matt Kroll para ayudar en el caso. Literalmente caminó alrededor de la sala y nos explicó a todos nosotros cómo podríamos demostrar que una persona que vende una bolsa de crack por $10 está conectada a Larry Hoover, quien ordenó la distribución de esa droga, aunque ambos no se hayan conocido. Seifer le dijo a la policía que uno de los muchos visitantes de Hoover, el segundo al mando, Gregory Shell, discutió la compra de un restaurante que podrían adquirir para lavar el dinero. La novia de Shell, Sonia Erwin, estaría encargada de la compra. Erwin era un oficial de la policía de Chicago y especialista en pandillas. Seifer intervino en los teléfonos de su restaurante por meses. La conexión de Erwin con los discípulos de los gángsters disgustaba a su compañero de la policía de Chicago, Jim Darling. Sonia estaba involucrada con los discípulos de los gángsters y eso naturalmente no nos cayó bien porque nadie quiere descubrir que un oficial de policía y más aún un especialista en pandillas esté involucrado con una de ellas
dándoles información y diciéndoles cómo funciona la unidad. A las 3 de la mañana del 27 de septiembre de 1994, la policía de Chicago coordinó con los especialistas del FBI la colocación de equipos de vigilancia en el restaurante Camarón en 9. A las 8 de la mañana llegó Gregory Shell. La investigadora Mary Hodge y su compañero esperaban en sus puestos. Estaba monitoreando el micrófono en una oficina satélite al otro lado de la calle del restaurante. Gregory Shell fue a la habitación trasera y dijo, no tienen nada y nunca lo tendrán, y luego se fue. Eso fue todo lo que dijo. El descubrimiento del equipo de vigilancia fue una decepción para el equipo de la fiscalía. Ron, es Mary. Él descubrió la cámara y el micrófono. ¿Qué? ¿Pudiste verlo? Es decir, ¿pudiste ver el micrófono? O había una fuga de información, o alguien había visto al especialista del FBI conectando el equipo de vigilancia. El equipo de Safer estaba en un punto crítico en la investigación. La DEA dijo, miren, estamos al borde. Necesitamos resolver esto ya, porque no tenemos los recursos para continuar. A finales de 1994 teníamos bastantes evidencias. Teníamos cerca de 20 a 25 líderes principales. Y en ese entonces yo dije, muy bien, díganle al equipo que acabamos con esto. Luego Jim Darling se paró y dijo, si lo hacen, no lograremos nada. Darling y su equipo conocían las calles, y él sabía lo que sucedería si las investigaciones se detenían. Debido a que había un hombre llamado Pops Johnson, el más despiadado y el más malo de los líderes de la pandilla, lo que ellos crearían sería un gran vacío que Pops aprovecharía inmediatamente, y entonces no habríamos logrado nada. Bueno, él tenía tanta razón en que no podíamos hacer otra cosa sino ir tras Pops y su organización antes de cancelar esta investigación. Con la DEA fuera del equipo, los investigadores fueron tras las pistas de Pops Johnson. Safer le pidió a su informante de la pandilla Charles Jello Banks que llevara un micrófono y visitara a Johnson. Pops Johnson estaba molesto con la visita de Banks. Era una ruptura del protocolo de la pandilla. Él le dijo que hablara con su propio superior, Cedric Parks. Safer ordenó intervenir el teléfono de Cedric Parks. Mary Hodge supervisó la operación. Ellos describieron los productos y sus precios por teléfono. Un traficante de narcóticos telefoneó a Cedric Parks y le dijo que quería 1 onza. Y Cedric le dijo inmediatamente, no digas onzas, di jugos. Y él contestó, oh, de acuerdo, bien, entonces quiero un jugo. Y allí obtuvimos la descripción de su código. En los primeros meses de 1995, la policía de Chicago hizo docenas de arrestos. Safer y su equipo tenían el comienzo de un caso de conspiración federal en contra del elusivo Larry Hoover. Para la fiscalía, fue una buena noticia que algunos de los integrantes de los discípulos de los gángsters se volvieran informantes, pero lo mejor del caso, la información que sería clave, aún estaba por llegar.
La investigación de conspiración de narcóticos del fiscal general Ron Seifer en contra del jefe de los discípulos de los gángsters, Larry Hoover, estaba ganando impulso. Él obtuvo la ayuda de la policía de Chicago para sacar de las calles a los traficantes de drogas. Hoover y los discípulos de los gángsters estaban organizando su propia campaña en la opinión pública. Ellos iniciaron el grupo de acción política Voto del siglo XXI. La influencia pública de Hoover crecía. El grupo financiaba reuniones políticas, organizaba jornadas de inscripción de votantes y apoyaba a candidatos políticos, incluyendo el exmiembro de los discípulos de los gángsters, Wallace Gator Bradley, uno de los defensores más notorios de Hoover. La meta era cambiar la imagen pública de los discípulos de los gángsters. Bradley mantuvo una alta presencia en la comunidad, pintando una imagen de una organización cuyas metas eran la mejora y el saneamiento de la comunidad. Hoover rebautizó a su organización como Crecimiento y Desarrollo. El fiscal general adjunto Ron Seifer y su equipo de investigadores creían que Hoover estaba tratando de conseguir la libertad condicional. Larry Hoover era una fuente de discusión en la comunidad, así que hubo algunos artículos en los diarios locales acerca de cómo debíamos lidiar con Larry Hoover y de cómo debíamos darle libertad condicional, ya que él podía llegarle a la juventud de nuestra comunidad, a los cuales no podían llegar los padres y maestros para enseñarles el bien. Hoover olvidó que los fiscales federales en Chicago tenían un buen historial de disolución de organizaciones criminales. Ron Seifer envió al IRS a las organizaciones pandilleras sospechosas de lavar dinero, incluyendo a Promociones Salven a los Niños, una compañía que producía conciertos de rap dirigida por la concubina de Hoover. La investigadora Mary Hodge lideró la redada. Ella descubrió un archivo titulado LH Personal Superior. Encontré un archivo con una lista que describía el organigrama de los discípulos de los gángsters. Esta enumeraba a los miembros de la Junta, a los gobernadores, a los regentes y a la cuenta. Y por la cuenta se refieren al número de personas que trabajan bajo un individuo. También enumeraban a las facciones de oposición en sus vecindarios y en sus áreas. Hodge ordenó confiscar los archivadores. Lo llevé a la oficina de Ron Seifer y ambos lo revisamos. Estábamos encantados porque allí estaba nuestro caso. Esto verificaba o validaba todo lo que íbamos a presentar en la corte. La alegría duró poco. El 9 de junio de 1995, Charles Jello Banks, un miembro de los discípulos de los gángsters que colaboraba con las investigaciones, fue asesinado en una esquina de su vecindario por miembros de la pandilla. El equipo de la fiscalía estaba devastado. Luego de que Charles Banks fuera asesinado, era evidente que no teníamos tiempo que perder, que había vidas en peligro y que tendríamos que actuar tan rápido como nos fuera posible. El 31 de agosto de 1995, 250 oficiales de policía hicieron una redada en Chicago. Arrestaron a 39 miembros de la alta jerarquía de los discípulos de los gángsters, incluyendo al segundo al mando de Hoover, Gregory Shell, y a su novia, Sonia Erwin, una oficial de policía de Chicago. Hoover fue arrestado en la prisión a las 4 de la mañana y enviado a Chicago. Se presentaron cargos en su contra y en contra de los otros acusados. Ron Seifer estaba listo para enfrentarlos, Les haremos saber que nosotros somos la pandilla más fuerte de esta ciudad. pero esta vez en su territorio, en la Corte Federal. El activista Wallace Gator Bradley apoyó a Hoover declarando que él era un preso político.
Lo compararon con Nelson Mandela y Malcolm X. La batalla más grande de Seifer comenzó antes de que el juicio contra Hoover comenzara. La abogada de la defensa, Anita Rivkin Carruthers, introdujo una moción para que suprimieran las conversaciones en prisión de Hoover con los líderes de los discípulos de los gángsters. Las cintas de Viena no debieron permitirse, básicamente porque pensamos que el gobierno las obtuvo ilegalmente, violando las leyes de intervención y violando las leyes de la Corte Suprema en relación a este tema. Carruthers dijo que de las 55 horas de grabaciones hechas por el gobierno de las conversaciones de Hoover con otros acusados, solo 4 horas fueron seleccionadas para que el jurado las escuchara. Si uno toma la posición del gobierno y dice, esto fue lo que dijo el señor Hoover mientras él no sabía que lo estaban escuchando, también hay que presentar esas porciones en donde tampoco sabía que estaba siendo escuchado, en las que hablaba acerca de las cosas buenas que estaba haciendo su organización y de las cosas que ellos estaban haciendo para ayudar a la comunidad. El juez accedió. Las cintas no podían ser usadas a menos que se transcribieran las 55 horas. Con el sonido de fondo y las interferencias, esta era una tarea casi imposible. Seifer sabía que sin ellas, era muy posible que los acusados fueran absueltos. Logramos convencer a la Corte de Apelaciones de que no teníamos que transcribir todas las cintas y que éstas podían admitirse tal cual estaban, y esa fue la orden de la Corte de Apelaciones. Armado nuevamente con las cintas incriminatorias, Seifer y su equipo de fiscales asistieron al juicio. Con el juez de distrito Harry D. Leinenweber presidiendo. Pueden sentarse. Alguacil, traiga al jurado. Los gritos de "liberen a Larry" se oían en la sala a 19 pisos de la calle. La fiscalía le definió la conspiración al jurado como un acuerdo para hacer algo ilegal. Seifer le mostró al jurado, con detalles gráficos, el Chicago que existió en el mundo de los discípulos de los gángsters. La lista que encontramos, la evidencia número 1 del gobierno y luego la evidencia número 2 del gobierno, era una descripción gráfica de esa lista. Siempre sentí que si traducíamos el plan de batalla y esa lista en un mapa, el jurado vería que esta no era la ciudad de Chicago en la cual ellos vivían. Este era el territorio de los discípulos de los gángsters, aquella ciudad que ellos pensaban que estaba gobernada por el alcalde. En realidad estaba siendo gobernada por el gobernador de los discípulos de los gángsters y por las mentes de los discípulos de los gángsters. La abogada de la defensa, Anita Rivkin Carruthers, pintó un cuadro diferente para el jurado. Cuando pienso en Larry Hoover, pienso en 2 personas. Uno es este monstruo que el gobierno quiso crear, que era una persona horrible que dirigió una pandilla desde la prisión durante más de 20 años. Y luego pienso en Larry Hoover como el individuo que conozco, que es muy brillante, muy organizado, un hombre que tiene la capacidad de influir en la gente y de animar a la gente a hacer las cosas bien. Y es además un individuo muy dinámico. La fiscalía llamó a Robert Crawford al estrado. El 19 de enero de 1995, Crawford, un discípulo de los gángsters de bajo nivel, había sido detenido por venderle crack a un policía encubierto. Crawford cooperó con la investigación. Robert Crawford era un miembro de la pandilla y había grabado una reunión de esta. Él llevó puesto un micrófono a una reunión de la pandilla. Lo que las cintas mostraron fue todo lo que ya habíamos hablado. Cómo había una pandilla rival que se movía en un punto de la calle y cómo sus muchachos iban a tener que acercarse y dispararles para sacarlos de aquella esquina.
¿Robert Crawford dio un testimonio crítico? Absolutamente no. Fue la cinta que grabó y las evidencias indiscutibles importantes para el caso lo fueron. Este era un ejemplo de las mismas cosas que le decíamos al jurado. ¿Tiene la defensa alguna pregunta? En su contrainterrogatorio, el abogado de la defensa, Alexander Salerno, desacreditó el testimonio de Crawford. Él dijo que el tribunal no solo había detenido a Crawford en múltiples ocasiones, sino que él tenía un historial de mentiras, sobre todo a las autoridades. ¿Alguna vez le ha mentido a la policía? Sí. Sabíamos que los testigos eran sospechosos porque ellos, en su mayoría, eran pandilleros. Y desde el comienzo yo había prometido que no íbamos a construir el caso en base a las palabras de cualquier testigo que apareciera, sino que lo construiríamos en base a las evidencias grabadas que pudiésemos reunir. Colocaríamos a un testigo en el estrado para que declarara, por ejemplo, sobre las actividades que acontecían durante la recolección del dinero de la droga que realizaban los miembros de la pandilla. Luego, los abogados de la defensa podrían levantarse y contrainterrogar a los testigos despiadadamente, mostrándoles a todos los sinvergüenzas y gángsters que eran. Pero luego, tan pronto como dejaran el estrado, colocaríamos las grabaciones de los mismos acusados hablando de la recolección del dinero de las drogas por parte de los miembros de la pandilla, tal como había dicho el testigo. Las cintas también revelaron los métodos de Hoover para atraer a nuevos miembros a la pandilla. Había una grabación de Gregory Shell y Larry Hoover que gráficamente ilustraba cómo Larry Hoover premeditaba terriblemente la corrupción de la juventud. Ellos se sentaron y Larry Hoover dijo, «Sabes, tienes que asegurarte de que esos jóvenes tengan algo. Debes darles cocaína gratis al principio, de modo que puedan salir y comprar unos zapatos deportivos. Así tendrán algo en su bolsillo y después de un tiempo, y lo estoy citando, ellos sabrán de dónde vino y sabrán que no serían absolutamente nadie sin ti». Bueno, eso no es cierto. Eso podría ser algo, pero para la pandilla. Ellos se sentaron allí e insidiosamente planearon la corrupción de la juventud en su comunidad y luego ejecutaron ese complot, niño tras niño, de un modo horrible. Mientras más escuchaban las cintas los jurados, más se convencían de que estaban descubriendo la verdadera naturaleza de Larry Hoover y sus discípulos de los gángsters. A principios del año 1990, los 30,000 miembros de los discípulos de los gángsters gobernaban las calles de Chicago, vendiendo drogas y repartiendo violencia a voluntad de su líder, Larry Hoover. Una combinación de fuerzas de las agencias de aplicación de la ley estatal, local y federal trabajaron para contener la marea de violencia y destrucción de la pandilla. Una exhaustiva investigación resultó en las detenciones de Hoover y docenas de sus lugartenientes con cargos de conspiración. El fiscal general adjunto, Ron Seifer, lideró el procesamiento. Seifer llamó a Martha Page al estrado. Ella había visitado con regularidad a Hoover mientras estuvo en la prisión de Stateville. Page se mantenía vendiendo cocaína en pequeñas cantidades, pero Hoover le aconsejó que el verdadero dinero venía de vender en grandes volúmenes. Sí, pero puedes hacerlo mejor. Tienes que vender en grande para ganar en grande. Hoover le dijo a Page que conseguiría un buen precio comprándoles drogas a los discípulos de los gángsters y le dio un contacto. Obtuvo ganancias de la cocaína. Ella siguió el consejo de Hoover y usó los proveedores de los discípulos de los gángsters, incluso a algunos acusados. Y compró cocaína del contacto. Las ganancias por drogas de Page se elevaron. El fiscal le preguntó si podía gastar el dinero que ganó, como y cuando quisiera.
No me permitían gastar nada. Larry me decía qué comprar. Ella le compró ropas y joyas a Hoover y pagó honorarios de abogados para otros discípulos de los gángsters. Le tenía miedo. Ella dijo que tenía que pedirle permiso a Hoover para gastar cualquier cantidad de dinero en ella. No más preguntas, su señoría. La defensa puede interrogar al testigo. ¿Usted se ha drogado alguna vez? La abogada de la defensa, Anita Rivkin Carruthers, sostuvo que Page era un testigo no fiable. Page confesó que era una traficante y que consumía drogas, que le había robado repetidamente al gobierno, haciendo trampas con los impuestos y que recibía ayuda gubernamental que no le correspondía. Encontramos que mientras se desgastaba el proceso, la defensa arrastraría el contrainterrogatorio hasta el final del día, sin importar cuánto tardaran ni que se quedaran sin tema. Lo harían llegar al final del día para que nosotros no pudiésemos colocar las cintas inmediatamente después de su interrogatorio. Las colocaríamos al principio del día siguiente, pero lograron restarle un poco de importancia a esas pruebas. Tom Morris, un secuaz de Hoover, le dijo al fiscal que se había mantenido fuera de las pandillas que florecían en el sur de Chicago. ¿Algún miembro de la pandilla alguna vez le pidió que vendiera drogas? Él se graduó en la universidad y daba clases en el vecindario. Pero cuando se le acercó un líder de los discípulos de los gángsters para explicarle acerca de la venta de drogas, Morris finalmente cedió ante el dinero fácil. Él era un ejemplo de los elementos que Hoover trataba de reclutar para su pandilla. Su tarea era la de entrar en la ciudad de Peoria, establecerla como una fortaleza para los discípulos de los gángsters, involucrarse en la política y en el programa Construir a Peoria, pero lo más importante era desarrollar el comercio de narcóticos y hacer que los discípulos de los gángsters controlaran dicho negocio en Peoria. La abogada de la defensa, Carruthers, interrogó a Morris acerca de las aspiraciones de Hoover para la pandilla de convertirse en el grupo Crecimiento y Desarrollo. Los discípulos de los gángsters evolucionaban hacia el grupo Crecimiento y Desarrollo y el Voto del siglo XXI, convirtiéndose en organizaciones legítimas que serían una facción de afroamericanos. En su contrainterrogatorio, el fiscal Ron Seifer señaló que la venta de droga era la verdadera prioridad para Hoover y que pocos de sus proyectos alguna vez se realizaron. Durante todo el juicio, Seifer temió que la atmósfera en la sala del tribunal causara la intimidación de los testigos. Lo que la pandilla hizo fue llenar la sala del tribunal con sus miembros actuales. Ellos llegaron y se sentaron allí en una experiencia extremadamente intimidante para aquellos testigos. Y el mensaje fue recibido por cada uno de ellos. La fiscalía tuvo que exponer sus argumentos en medio de protestas y de una campaña orquestada por la pandilla para intimidar a los testigos. A los fiscales les preocupaba que, a pesar de sus esfuerzos, los peligrosos asesinos pudieran salir libres. En la primavera de 1997, el fiscal general Ron Seifer intentaba desmantelar a una de las pandillas más grandes y más despiadadas en Chicago, los discípulos de los gángsters. Estaba enjuiciando a sus líderes y reprodujo horas de grabaciones incriminatorias al jurado. Ahora era el turno de la defensa. En las siguientes 2 semanas, la abogada de la defensa, Anita Rivkin Carruthers, llevó a más de 70 testigos al estrado. Llamamos a muchos testigos porque una de las cosas que el gobierno hizo era alegar que Crecimiento y Desarrollo y Voto del siglo XXI servían para encubrir una organización dedicada al tráfico de drogas. Así que trajimos testigos, trajimos al comisionado de elección y a personas que tenían organizaciones civiles en funcionamiento para mostrar que eran legítimas. El fiscal Ron Seifer no se desconcertó con las afirmaciones de la defensa. Ellos hablaron de limpiezas en el vecindario y de reuniones políticas y todas esas cosas buenas que supuestamente hicieron los discípulos de los gángsters. Pero ¿y qué con eso?
Al Capone era una de las personas más caritativas en el lado sur y oeste de Chicago, y eso no significaba que no fuese un asesino despiadado. Carruthers llamó a Wallace Gator Bradley. La abogada le preguntó a Bradley acerca de una lista que la policía encontró durante un allanamiento a Promociones Salven a los Niños. Los fiscales sostuvieron que la lista era un organigrama de los discípulos de los gángsters. Bradley dijo que él preparó la lista de contactos en la vecindad como parte de un esfuerzo de paz de los discípulos de los gángsters después de un fuego cruzado que mató a una niña. Él fue uno de los que habló con algo de credibilidad, y lo que decía era que las pandillas habían cambiado, que eran organizaciones que se movían hacia la paz, que trataban de llegar a los niños que no podían ser alcanzados. Lo contrainterrogué tratando de demostrar que eran los líderes de la pandilla los que podían controlar la violencia y el tráfico de drogas si así lo querían. Aquí son diferentes. No más preguntas, su señoría. Vuelva a su asiento. ¿La defensa tiene algún otro testigo? La defensa descansó. Larry Hoover no subió al estrado. Después de años de investigación y semanas de testimonios irrefutables, el futuro de Larry Hoover y de sus más altos socios de la pandilla estaba ahora en las manos del jurado. Recuerdo, agotado al final del proceso, haberme dirigido a Mary Hodge y el haber estado ambos de acuerdo en que el jurado haría lo correcto. Pero, ¿y si no lo hacía? ¿Qué habríamos ocasionado si Larry Hoover hubiese sido liberado? Si a Larry Hoover lo hubiesen dejado suelto en esta ciudad, si hubiese sido absuelto de estos cargos obteniendo una liberación por libertad condicional, ¿qué habríamos hecho? El 9 de mayo de 1997, el jurado regresó después de solo 12 horas de deliberación. ¿Podrían ponerse de pie los acusados? Nosotros, el jurado, encontramos al acusado Larry Hoover culpable de todos los cargos como lo dicta la acusación. La colmada sala del tribunal estaba en silencio mientras la voz del juez repetía los veredictos de culpabilidad para cada uno de los acusados, sacando efectivamente y para siempre de las calles a todos los niveles superiores de los discípulos de los gángsters. En un proceso separado, Darryl Pops Johnson fue condenado por el asesinato del informante del gobierno Charles Yellow Banks. Larry Hoover, por este medio lo condeno. El dominio de Larry Hoover había terminado. El 18 de junio de 1998, él recibió 6 cadenas perpetuas, 7 sentencias de 2 años y 3 sentencias de 4 años, todas con vigencia simultánea. Cuando pienso en Larry Hoover, pienso en una gran oportunidad perdida. Este hombre era brillante. Fue criado, según él mismo dijo, en un ambiente de clase media por una madre que le enseñó valores y que tenía valores para enseñar. Y si él hubiese usado esa educación, si hubiese usado sus capacidades para lograr algo positivo, habría sido el líder de la comunidad que él afirmaba ser. En cambio, trágicamente, él condujo a decenas de miles de personas a su perdición. Larry Hoover cumple su condena en una prisión federal de máxima seguridad en Florence, Colorado. Vive solo, aislado en una celda de 2 por 3 metros, 22 horas al día. El equipo del fiscal general adjunto Ron Seifer logró 131 condenas, eliminando a los discípulos de los gángsters de la ciudad de Chicago.